Buenas tardes. Joan Pifarré, que es el encargado de las tertulias, tenía trabajo esta tarde y no podía conectarse. Así que me encargo yo de abrir esta temporada de tertulias y me encargo también de hacerlo de una manera especialmente agradable. Especialmente agradable porque siempre lo es presentar a gente joven, a gente que es la que se va a quedar en sus manos o la que ya tiene en sus manos la historia de la fotografía. Y este es el caso de Víctor Iniesta Sepúlveda, que hace apenas medio año que ha defendido su tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre Tomás Camarillo, del que nos viene a hablar hoy. Su tesis se llamaba Una imagen de la patria chica, fotografía y películas del amateur Tomás Camarillo en la provincia de Guadalajara. Seguramente muchas de las personas que estáis ahí ahora ya conocéis a Víctor, porque él forma parte del grupo que trabaja habitualmente en la organización de los encuentros de historia de la fotografía del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Una de las 3 citas que tenemos la gente interesada en la fotografía. Al principio eran solo las jornadas Antoni Barés de Girona, Zaragoza y Castilla-La Mancha son las últimas y donde nos estamos encontrando con mucha frecuencia. En noviembre del 2021, por ejemplo, cuando estábamos allí pasando frío, esperando el autobús que nos llevaba en Toledo, esperando el autobús que nos llevaba al Museo de Cristina García Rodero, Víctor era uno de los que estaba allí organizando todo el tema. Víctor Iniesta, después de graduarse en Historia del Arte, hizo un máster en Patrimonio Histórico y ya siendo doctor ha trabajado en la Universidad de Castilla-La Mancha con un contrato postdoctoral y acaba de conseguir una beca postdoctoral Margarita Salas de 2 años para trabajar en el Grupo de Investigación de Historia del Arte y Cultura Visual del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lo va a hacer en Madrid. Así que muchas felicidades, Víctor. Hoy nos va a hablar de Camarillo, que es un fotógrafo y un cineasta de Guadalajara, y lo va a hacer, como ha hecho en su trabajo, en un acercamiento a su figura desde una posición metodológica moderna y absolutamente libre de los prejuicios tradicionales de la historia de la fotografía, esos prejuicios de los grandes nombres y las grandes obras. Su trabajo, además, se inscribe en un momento en el que hay un interés grande, por una parte, por el cine temprano, y podemos pensar en exposiciones recientes, como la que se acaba de hacer en el Centro de la Imagen de Santander, en el CEDIS de Santander, Foto fija en el cine mudo de José Bux, Santander 1920, una exposición de José Antonio Torcida y de Manuel Alonso. O si pensamos en la propia Barcelona, pues las 2 exposiciones que Miquel Ángel Pintanet ha hecho en la Filmoteca en los últimos años, en el 21 Cine Español, años 40, y en el 15 Las claves de la foto fija, República, Guerra y Dictadura. Es decir, que por un lado este trabajo enlaza con el interés por el cine temprano y también con el interés por la fotografía patrimonial. Como tendremos oportunidad de ver ahora en la charla de Víctor, la tarea de Camarillo es en cierto modo parecida, salvando todas las distancias que haya que salvar, a la tarea de Adolf Mas y sus campañas. Una tarea que ha estudiado muy bien Carmen Perrota, también en una tesis doctoral, y que parte de ella la hemos podido ver este año en la exposición del KBR. Y por último hay otro aspecto, y con esto ya acabo, muy relevante, yo creo, en la actividad de Camarillo, que es el que tiene que ver con los museos de la fotografía, como el que el fotógrafo montó en su casa primero y después pasó a la Diputación, sobre todo en su casa con esas curiosas mezclas de fotografías y de temas que se producían y que seguramente veremos en las paredes. Un tema también
que ya se había planteado unos años antes con Casiano Alguacil, como ha estudiado Beatriz Sánchez Torija, otra joven historiadora criada en el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que es una de las buenas escuelas para la historia de la fotografía. Así que, sin más, muchas gracias, Víctor, por esta tarde venir aquí a charlar con nosotros y gracias también por sobreponerte a estos problemas iniciales. Cuando quieras yo cierro mi micrófono. Bueno, ya sabéis que podéis ir escribiendo preguntas en el chat si queréis a lo largo de la charla y si no las podéis plantear una vez que Víctor haya terminado de hablar. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, María Santos, por tus palabras y por tu cariñosa presentación. Muchísimas gracias por la invitación a todos los miembros de Fotoconexión. Es un placer explicaros y hablar sobre mi tema de tesis, puesto que yo también he aprendido muchísimo de vosotros en esos encuentros de historia de la fotografía que ha citado María Santos. Y por último, pues también muchas gracias a Joan, que se ha disculpado y que ha preparado con mucha atención la tertulia. Voy a compartir la pantalla y si hubiera cualquier problema, pues me lo comentáis porque yo pierdo la visión de la sala. Son las 12 de la mañana en Villanueva de la Torre, un pequeño pueblo de la campiña de Guadalajara. La quietud de este pequeño lugar, solo roto por las campanas del mediodía, pues ha sido irrumpida por el estruendo, por la irrupción de un vehículo nuevo, de un forastero. Se trata de un comerciante que viaja desde Guadalajara y que ha aparcado frente a las puertas del ayuntamiento. Una casa consistorial muy humilde, a cuya balconada se han asomado algunos miembros de la corporación municipal. Entre ellos pueden distinguirse el alcalde con sombrero de ala y también otros hombres con gorra. También han acudido muchísimos vecinos que probablemente esperarían a este forastero o que también se han visto sorprendidos por su llegada. De su vehículo, del Ford T, ha sacado una antena en forma de cruz que ha colocado sobre el capó del coche y un altavoz en el que ha escrito con letras mayúsculas su apellido, Camarillo. En pocos minutos comienza una difusión radiofónica, poco tiempo después de que los primeros receptores salieran a la venta. El objetivo de este comerciante de Guadalajara es que los vecinos de los pequeños pueblos de Guadalajara conozcan esta invención y queden maravillados y se animen a comprar. Todos los vecinos acuden al entorno de la calle Mayor y, sobre todo, los más pequeños que quieren contemplar de cerca el invento. Con una distancia prudencial, en el fondo permanecen unas mujeres que han preferido quedarse a las puertas de la iglesia. Aunque hace las maravillas de los villanovenses, la radio no les convence o no tienen los recursos suficientes para adquirir los recién lanzados aparatos. No obstante, Camarillo aprovecha su visita a la localidad para tomar fotografías. No desaprovecha la ocasión para fotografiar a este grupo de improvisados oyentes sin que algunos de ellos pierdan ningún detalle. Y también, aprovechando su estancia en el pueblo, pues ha preguntado al secretario del ayuntamiento desde dónde puede tomar la mejor panorámica de la campiña y también ha preguntado al párroco que le deje hacer alguna fotografía del artesonado de la iglesia parroquial y también ver el estado ruinoso de la capilla del cementerio. Así, aunque no ha conseguido vender ningún receptor, Tomás Camarillo regresa a Guadalajara satisfecho, pues lleva consigo unas fotografías preciosas que va a incorporar a su colección. Una colección vastísima, un repertorio visual enorme que reunió durante más de 20 años y que hoy es el objeto de esta conferencia que quiero compartir con todos vosotros. Como ha avanzado Mari Santos en la presentación, es el autor al que dediqué mi tesis doctoral. Había algunas aportaciones bibliográficas anteriores. En 1999 y en el año 2000, la Diputación, que custodiaba su legado fotográfico, organizó algunas exposiciones fotográficas
En 2001 se publicó un libro, una antología fotográfica precedida por 4 capítulos muy breves sobre su biografía, sus aportaciones literarias, fotográficas y cinematográficas. Y finalmente, en 2004, con motivo de la restauración de sus películas en la Filmoteca Española, se editó un DVD que divulgaba todos estos filmes, acompañado de un librito con una introducción de José Antonio Ruiz Rojo y también de Pedro Aguilar. No obstante, estas aportaciones valoraban las fotografías y las películas de Camarillo por su contenido. Faltaba un estudio integral y riguroso sobre que explicara las vicisitudes técnicas, la propia figura del artífice y también que estimara la calidad y la valoración en un marco general de la historia de la fotografía y del cine. Así, decidido a hacer esta tesis doctoral centrada en esta figura, pues he trabajado sobre todo en el Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara, el CEFIGU, que tiene su sede en la Diputación Provincial de Guadalajara y que, aparte de la sección de archivo, pues tiene también una pequeña sala de exposiciones donde podéis ver el equipo original del autor, algunos materiales fotográficos originales, recuerdos y también una condecoración. Sin más dilación, vamos a hablar de quién fue Tomás Camarillo. Aquí podemos ponerle cara a través de 3 fotografías en 3 etapas vitales desde muy joven. En la primera, en el medio, a la edad de 48 años, en 1927, y a la edad de 69 en 1948. No he dicho que nació en 1879 y que murió en 1954. Un rasgo muy curioso de Camarillo es que contamos con sus memorias que escribió en los últimos años de su vida. Estas memorias fueron autoeditadas con una edición muy humilde, pero ilustradas con los dibujos de su compañero Andrés Pastrana. Estos dibujos pues, nos van a permitir hacer un breve recorrido por algunos episodios que nos ayudarán a comprender mejor su figura. Aquí vemos en su infancia ayudó tanto a su madre y a su padrastro y junto a sus hermanas a regentar un estanco de tabaco. Era una familia muy pobre, muy humilde y que ayudara en el negocio familiar no impidió que los recursos económicos fueran suficientes para su subsistencia. Entonces, muy joven tuvo que marchar a Madrid, como tantos otros jóvenes en la época, desde Guadalajara, para trabajar como repartidor en una tienda de ultramarinos. Finalmente, de vuelta a Guadalajara, en torno a 1902, desempeñó distintos oficios. Fue escribiente en un juzgado, también en oficinas municipales y emprendió un negocio de alquiler de instrumentos musicales. Como veis, es una figura muy trabajadora, muy emprendedora y que no le costaba esfuerzo desempeñar todo tipo de profesiones. Sin embargo, su primer pequeño negocio fue la instalación de un kiosco cuyo alzado y planta vemos en la pantalla. Es un original conservado en el Archivo Municipal de Guadalajara. Lo instaló en el centro de esta ciudad. Era un pequeño kiosco de chucherías, un negocio muy humilde, pero con el que pudo comenzar a ahorrar, viniendo de una familia muy humilde. Más adelante, abrió un negocio mucho más amplio en el centro de la ciudad, donde, aparte de los instrumentos musicales y de todo tipo de productos, incorporó novedades muy significativas para su posterior trayectoria fotográfica y cinematográfica. Vemos que anuncia radio y también fotografía. A las puertas también vemos ese vehículo que hemos visto al principio con la antena de la estación radiotelefónica. Otra circunstancia muy importante es que en 1923 se sacó el carnet de conducir y adquirió un Forte. Ya tenía suficientes recursos económicos para ello y esto le permitió viajar por toda la provincia de Guadalajara y por toda España.
Este es el expediente que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Aquí vemos una película en la que Tomás Camarillo, ayudado por un ayudante de su comercio, pues están instalando, como hemos evocado en la presentación, esa estación móvil de radio por todos los pueblos. Esto fue una estrategia comercial con el objetivo de vender receptores radiofónicos y verdaderamente este fue la génesis de su actividad fotográfica. Las primeras fotografías y películas no dejan de ser testimonios y recuerdos personales en los que a veces el autor anota el resultado de la audición, si asiste mucho público, si vende muchos receptores. Aquí podemos ver también cuáles serán las impresiones de algunos de los oyentes. En aquellos viajes constantes en los que tenían lugar los fines de semana, puesto que durante la semana él atendía su negocio en la capital de provincia, dedicaba los fines de semana para viajar por toda la provincia, para promocionar la radio y de paso hacer fotografías. En aquellos periplos descubrió una riqueza patrimonial enorme. En sus años de juventud, Camarillo había escuchado comentarios muy despectivos con respecto a la provincia de Guadalajara. Era tildada, entre otros apelativos, de Cenicienta, puesto que muchos jóvenes en aquella época migraban a la ciudad, a la capital de España, para desempeñar profesiones muy mal remuneradas. También otros comentarios, según atestiguó en sus memorias, decían que apenas había riqueza cultural en Guadalajara. Entonces, a partir de este momento, el empeño de Camarillo es de desmentir a través de fotografías esos prejuicios negativos contra su tierra. También vio bienes monumentales muy dañados o incluso dañados por el expolio. El caso más dramático, uno de los más dramáticos, es el del monasterio de Santa María de Óvila en el término municipal de Trillo. El conjunto del monasterio fue expoliado por el magnate americano William Randolph Hearst y ni siquiera las constantes protestas ante las administraciones responsables y tampoco la precipitada declaración como monumento nacional por parte del gobierno de la Segunda República lograron frenar pues, este despropósito. Aquí vemos una fotografía en los restos del claustro desmantelado, donde la mujer de Camarillo, acompañada por otros dos amigos, pues contemplan este triste panorama. Un factor determinante de la producción fotográfica fue su entrañable amistad con Francisco Laina Serrano, un médico de profesión que se inició de manera aficionado en la historia y que terminó siendo cronista oficial de la provincia de Guadalajara. Juntos hicieron muchísimas excursiones y salidas de campo y fue determinante la vocación eminentemente patrimonial de las fotografías de Camarillo a partir de que conociera a su amigo Laina Serrano. Aquí vemos también una foto de alguna de las excursiones en el castillo de Atienza. Como podéis ver en este mapa de la provincia de Guadalajara, todos los puntos azules son municipios, que no localidades, puesto que hay muchísimas pequeñas pedanías y aldeas englobadas dentro de esos grandes municipios, y no tan grandes, visitadas y fotografiadas por Camarillo. Como veis, es un trabajo totalmente exhaustivo y sistemático que se dilató durante más de 20 años. Comenzó en torno a 1923 y terminó en torno a 1948. También veréis unos puntos rojos que indican los municipios que fueron filmados. El conjunto de películas, en cuanto a extensión, es menor, pero en cuanto a metraje es muy rico y hablaremos de él más adelante. Tomás Camarillo también organizó todas esas visitas a los municipios y a las localidades y pequeñas aldeas de la provincia en rutas. Publicó unos libros de viajes dirigidos a los turistas y también a los propios paisanos de la provincia para que conocieran las riquezas y las bondades desconocidas de la provincia. He geolocalizado estas 32 rutas a través recuperadas tanto de sus escritos como de las fotografías. Y aquí tenéis uno de los ejemplos.
En cuanto al análisis formal de las fotografías, en primer lugar tengo que decir que en mayor medida están hechas en gelatinobromuro de plata sobre plástico, como podéis ver en la inscripción de la placa, nitrato, y también en menor medida sobre vidrio. Hay algunos indicios, algunas pistas que sugieren que pudo practicar incluso el autocromo. La facilidad que tenía Camarillo a manejar todos los formatos disponibles en la época era por regentar ese comercio donde vendía productos de fotografía para aficionados. También puede verse un cierto afán de experimentación en el coloreado manual de algunas de sus fotografías en blanco y negro, como en esta tarjeta postal. Un rasgo singular y determinante de las fotografías de Camarillo es su rotulado. Todas las fotografías, o prácticamente todas, están tituladas y firmadas. Esto, en primer lugar, vindica la vocación eminentemente documental de las fotografías y, por otro lado, pues, defiende su propia autoría. Todas están firmadas. También se pueden discernir distintas caligrafías que permiten situar y datar la foto en un periodo más temprano o posterior. En cuanto a las reproducciones fotomecánicas que he recuperado a partir de clichés originales de Camarillo, hay que decir que son muy diversos en cuanto a los medios en los que aparecen. Por ejemplo, he encontrado una enciclopedia, una geografía de España que emplea el fotograbado. También hay numerosos colotipos o fototipias que aparecieron en tarjetas postales y también en las publicaciones de la fototipia Hauser y Menet. Y por último, el mediotono, como sabéis, una técnica un poco de peor calidad realmente, pues se reserva para las reproducciones en prensa y también para una serie de tarjetas postales que el mismo autor editó. En cuanto al tema de las fotografías, voy a hacer un recorrido a partir de los diferentes motivos que protagonizaron esta fascinante producción fotográfica. En primer lugar, Tomás Camarillo quiere abstraer el entorno natural de la provincia de Guadalajara. En este sentido, el principal accidente geográfico es el páramo de la Alcarria, una llanura muy amplia que ocupa parte del centro, también del sur de la provincia y por la que atraviesan las principales vías de comunicación como la antigua carretera nacional 2, hoy autovía, y también la línea férrea de Madrid a Zaragoza. En este sentido, puesto que las principales vías de comunicación pasan por un territorio muy pobre y muy monótono, Tomás Camarillo se empeña en buscar unas notas que aporten variedad y atractivo a esas vistas. Por ejemplo, en la localidad de Torremocha del Campo, que está junto a la carretera nacional 2, no escoge la entrada al pueblo por esta vía, sino que recorre el entorno, escoge un camino circundante de manera que le permita tener una vista en picado de la localidad. Así se pueden apreciar las parcelaciones del terreno de cultivo, también el caserío distribuido en torno a la iglesia parroquial, más allá la línea del horizonte, esas pequeñas ondulaciones que preceden a la serranía de Guadalajara e incluso en la lejanía la pedanía de la Torre Sabiñán, una pequeña localidad situada a los pies de un castillo. No obstante, también aprovecha los accidentes geográficos más pintorescos. Por ejemplo, hace una fotografía de una cascada del río Cifuentes en el río Tajo, a la altura de la localidad de Trillo. El encuadre vertical permite una visión de esos diferentes saltos de agua, jalonados por una vegetación muy abundante y muy frondosa, y también utiliza una velocidad de obturación muy baja para producir ese efecto seda que contraste con la nitidez de las ramas y hojas que enmarcan toda la composición. Por otra parte, también presta atención a formaciones rocosas como esta llamada El Uso de la Vieja, en la dehesa de Solanillos, y también coloca a su mujer, Soledad Pérez, para aportar una escala de esta formación geológica.
siguiendo con el entorno natural, Tomás Camarillo es consciente de los cambios, las transformaciones que el paisaje experimenta. En este sentido, en el desfiladero de Entrepeñas, que da nombre a este paraje, en primer lugar toma esta fotografía y la titula de una manera meramente descriptiva: Río Tajo, Entrepeñas, Sacedón. Más adelante se construiría un embalse en esta localización y todo el paraje desaparecería y quedaría anegado bajo las aguas. Por eso añade un elocuente subtítulo: Recuerdo agradable de lo que fue. Es decir, Tomás Camarillo es consciente del valor documental que sus fotografías tienen. En este sentido, pues también tenemos fotografías de pueblos que quedaron desaparecidos bajo las aguas de otros embalses, como por ejemplo el de Alcorlo, que quedó anegado en un embalse construido en el curso alto del río Bornova. No se inundó totalmente hasta el año 1981, pero es llamativo que hasta ese año el reportaje más completo sobre la localidad, que documentaba paisajes, arquitecturas, tipos, era el de Camarillo. Por tanto, la documentación fotográfica sobre este pueblo, aunque fuera realizada en los años 20, la más rica sigue siendo la de Tomás Camarillo. Una aportación original que incorpora el elemento humano a estas vistas son estas fotografías en las que Tomás Camarillo sitúa a los locales delante de elementos significativos y valiosos para la comunidad. Por ejemplo, iglesias parroquiales, ayuntamientos, árboles centenarios situados en las plazas, rollos o picotas, como en este caso, o en el caso de la derecha, frente a formaciones rocosas, como la anterior, que son muy simbólicas para esa aldea en concreto. Por ejemplo, el nombre de Aguilar de Anguita, que es este pueblo, procede de la forma que se parece a un águila con las alas desplegadas delante de la cual posan toda la gente del pueblo. También es continuador de la fotografía decimonónica de tipos y trajes. En este sentido, vemos a un anciano con el traje tradicional que aún estaba vigente en algunos pueblos de la serranía. Tiene una mezcla con los códigos formales de la fotografía de gabinete, puesto que apoya su brazo sobre un aparador, que en este caso es un muro de piedra, y también se lleva la mano al pecho, como hacían los señores que acudían a los estudios fotográficos. Por otra parte, no se puede englobar dentro de la fotografía de tipo, sino como verdaderos retratos, un pequeño conjunto de imágenes de personas que llamarían la atención del fotógrafo. Por ejemplo, esta anciana, de la cual le llamaría la atención su avanzada edad. En este caso, el negro contrasta muy bien los surcos y las arrugas de esta anciana, también de las venas y de las falanges de sus manos, y también ha calculado muy bien la profundidad de campo, de manera que su rostro queda perfectamente enfocado, mientras que la parte del velo pues ya queda prácticamente desenfocada. También practica algunos géneros del siglo XIX, como esta composición titulada Pelando la pava. En ella tiene mucho protagonismo una vivienda tradicional con una parra en su alero, pero ubica en la confluencia de los tercios, en la parte inferior a la izquierda, una muchacha asomada a una puerta que está charlando con otro mozo. Por otra parte, otro género muy practicado otro tipo de fotografía muy practicado por la época y por fotógrafos reseñables como Kurt Hitcher y como Ortiz Echagüe, es esta de mujeres arrodilladas ante un crucero, de plena vigencia en el largo tardopictorialismo español. Por otra parte, también en consonancia y en herencia de esa fotografía decimonónica, presta atención a las obras públicas, a todo tipo de infraestructuras, fábricas, equipamientos,
que insuflaban un aire de progreso en la debilitada economía de su provincia. Sin embargo, lo que ocupa la plena atención de Camarillo es el patrimonio cultural y sobre todo aquel que está en riesgo. Aquí vemos una foto en pleno derribo, vemos esas personas con la piqueta derribando la iglesia mudéjar de San Gil en el pleno corazón de Guadalajara, en la Plaza del Concejo, de la cual hoy solo queda un ábside. Esta especial sensibilidad también le llevó a documentar de manera muy rigurosa, con una visión eminentemente documental, monumentos, con un alzado, con perfiles muy, muy estrictos, pero también a veces con visiones más sobrecogedoras, más evocadoras, como este contrapicado del castillo de Atienza, en el que el edificio, los restos de la fortaleza aparecen sobredimensionados desde este punto de vista. Presta atención también a las iglesias. Hay un conjunto de más de 200 fotografías de retablos que desaparecieron en la Guerra Civil, muy valiosos. Uno de ellos es este, de San Lorenzo de Viñuelas, pero no solo documenta el retablo en sí, sino que también llama la atención el estado del bien patrimonial. Llama la atención ese suelo que está compartimentado en listones de madera. Hay algunas losas de piedra que cubren enterramientos y también algunas esteras de esparto. Vemos también un mobiliario muy caótico, sillas de distintos modelos y reclinatorios que están desordenados a lo largo de la nave de la iglesia. Por supuesto, le interesan las tradicionales bellas artes en cuanto a la escultura y la pintura. Es curioso que, aunque era una persona interesada en la religiosidad popular asociada a las imágenes sagradas, pues en el caso de la Virgen de la Peña, un icono devocional que es la patrona de la localidad de Brihuega, pues le interesa retratarla solamente la talla, es decir, despojada de todo ornamento textil, también de orfebrería y también de exornos florales, eso sí, en la intimidad del camarín de la Virgen. Por otra parte, hay pocas fotografías de pinturas, pero muy reseñables como esta. Es una de las tablas del maestro de Sopetrán, que hoy se conservan en el Museo del Prado, pero que Camarillo fotografió en su estado original en el monasterio de Santa María de Sopetrán, en una capilla junto a otros exvotos. Vemos también que hay algunas lagunas en la policromía, justo en la unión de los listones de madera que son el soporte de la pintura. A lo largo de todas las localidades y pequeñas aldeas, Camarillo encuentra un patrimonio muy rico. Encuentra cruces procesionales, custodias, vasos sagrados y también indumentaria litúrgica, sobre todo en templos parroquiales. Aquí vemos que este capillo, esta parte de la capa pluvial, ha sido colocado en las puertas del templo, de la sacristía, al aire libre, con el objetivo de conseguir unas mejores condiciones lumínicas. Que recordar que en estos tiempos, en los años 20, pues las condiciones técnicas eran aún limitadas para fotografiar este tipo de bienes en la penumbra de los templos. Pero no solo se interesa por las tradicionales bellas artes, sino que con una conciencia muy abierta y muy moderna del patrimonio cultural, fotografía también manifestaciones más populares asociadas a, pues por ejemplo, a estas viviendas tradicionales. Esta en concreto es la Casa de Piedra en Alcolea del Pinar, una vivienda rupestre excavada en la roca por un vecino de esta localidad llamado Lino Bueno, y que Tomás Camarillo valora y fotografía no solo la fachada, sino todas sus estancias. También fotografía lo que hoy conocemos como patrimonio inmaterial, una serie de actos populares, procesiones, también bailes tradicionales. Por ejemplo, vemos esta procesión de la Virgen de la Paz en Mazuecos, y justo a los pies del paso de la Virgen vemos una pequeña figura con una máscara. Se trata del botarga, que es una figura presente en muchas fiestas de Guadalajara, que porta una caña de la que pende un hilo y de ella una fruta, un higo, con el que va apelando y jugando con los asistentes
a las fiestas y también se caracterizan por esas estrambóticas máscaras. Sin duda, Tomás Camarillo es conocido como el fotógrafo de Guadalajara, pero uno de los puntos de la tesis es que no solo realizó fotografías en Guadalajara, sino en muchos puntos de España. Gracias a sus escritos, a sus memorias y a otros libros de viajes, he documentado que estuvo presente en otras provincias. Él siempre manifiesta el hecho de comparar otras manifestaciones culturales, otros paisajes, otros monumentos con los de su propia tierra para valorarlos de una manera justa. Además, hemos encontrado una colección inédita que amplía el catálogo del fotógrafo. Se trata de una colección de 91 fotografías estereoscópicas, un formato que desconocíamos hasta entonces que hubiera practicado el autor, que proceden de la colección particular de José Antonio Ruiz Rojo, que los ha cedido amablemente para esta investigación y de los que actualmente pues, hay un trabajo en curso haciendo una catalogación pormenorizada de las mismas. El punto de estas fotografías, el valor, reside en que aparecen escenas íntimas del fotógrafo junto a amigos, junto a familiares y también más allá de las fronteras de la provincia de Guadalajara. Por ejemplo, vemos una visita turística a una bodega en Jerez de la Frontera. Aunque el objeto principal de esta charla son las fotografías, no me resisto a hablar de esas importantes películas. Es una colección de películas datadas entre 1927 y 1936 y que se caracteriza por tener una rica variedad de formatos, facilitada por esa disponibilidad de materiales cinematográficos que Tomás Camarillo tenía en su propio comercio. Vemos que trabajó 35 milímetros, el formato utilizado convencionalmente en los cines comerciales y también otros formatos dedicados a aficionados como son el 16 milímetros y el 9 milímetros y medio. En paso estrecho, en 16 y el 9 y medio, pues filmó escenas muy íntimas, muy cotidianas, con cierto punto de experimentación. Por ejemplo, aquí vemos lo que sería un selfie con su esposa posando. También vemos a niños jugando, a amigos haciendo excursiones y también vemos que en formato de aficionado va practicando algunos de los temas que más adelante filmará en formato comercial, en formato profesional de 35 milímetros. Por ejemplo, vemos esta película sobre una salida, una excursión con motivo de la Semana Santa de Cuenca. Está datada en 1927 y es de las primeras películas filmadas por un aficionado en lo que hoy es el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Aunque tiene esas escenas de recreo desenfadadas entre los amigos, pues también vemos un reportaje que evoca también las actualidades de la época de la procesión del Jueves Santo en Cuenca. Aquí podéis ver una película, tiene mayor nitidez en 35 milímetros. Tomás Camarillo organizó una serie de proyecciones públicas en Guadalajara con el mismo objetivo de promocionar la venta de cinematógrafos para aficionados en torno a 1927. Es lo que tituló Revista Camarillo. Hay unas 7 películas y, por ejemplo, aquí podéis ver una carrera ciclista en la que el autor replica las convenciones y los códigos visuales del cine comercial de la época, por ejemplo, los virados y los tintados en distintos colores en función del asunto representado, la intersección de intertítulos descriptivos, también panorámicas, travelings, etc. En la tesis doctoral también hemos relacionado los asuntos tratados por Camarillo por esas emblemáticas primeras películas de la historia del cine. Vemos en pantalla la emblemática salida de la fábrica Lumière comparada con la salida de la fábrica La Hispano, una fábrica de automóviles de Guadalajara, filmada años más tarde, también en 1927.
Hablaré a continuación de los vehículos de difusión de las imágenes, sobre todo de las fotografías. Tomás Camarillo colaboró con las principales casas fototipias para la elaboración de tarjetas postales, por ejemplo, con Fototipia Thomas y con Fototipia Hauser y Menet, obteniendo pues, series de una calidad muy notable. No obstante, movido por esa iniciativa que reseñábamos anteriormente, editó sus propias series de tarjetas postales en carpetillas o también encuadernadas en pequeños libritos o también reveladas sobre soporte tarjeta postal. Incluyó algunos de sus clichés en la prensa provincial, por ejemplo, vemos esta portada del semanario Renovación, y también ilustrando algunos de sus pequeños artículos sobre el arte, la cultura, el paisaje de la provincia, que introducía regularmente en algunos periódicos. No obstante, como ha comentado Mari Santos en la presentación, un elemento muy importante de su producción es la configuración de un museo fotográfico. En torno a 1944, Tomás Camarillo da por finalizada su colección e instala en todas las paredes de su casa esta increíble colección de fotografías. Da una entrevista al semanario local y también invita a todos los paisanos, a todos los turistas que visiten la sala. Sin embargo, su amigo Francisco Laina, el historiador, considera que merecía una mayor atención. De manera que ese mismo año, 1944, organizan en colaboración una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que dura todo el mes de junio y que tiene una excelente acogida. Es alabada por los medios de la época, he obtenido varias reseñas y varias críticas de diarios nacionales y también he recuperado algunos escritos del libro de firmas de la exposición. Así se cerraba un poco ese círculo, devolviendo a Madrid imágenes sobre el patrimonio y la riqueza cultural de Guadalajara, contestando a esos comentarios peyorativos que Camarillo había oído en su juventud. A modo de catálogo de la exposición, se editó 4 años más tarde, a cargo también de la Fototipia Hauser y Menet, el álbum fotográfico La provincia de Guadalajara, como podéis ver con reproducciones fotomecánicas de altísima calidad, hasta el punto de que el libro fue premiado el año siguiente entre los mejores libros publicados aquel año. También aparecieron reproducciones de sus imágenes en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones y en el Boletín de la Sociedad Española de Amigos del Arte, ilustrando artículos académicos sobre el arte y los monumentos de la provincia. Estas reproducciones en láminas también estaba a cargo de la Casa Hauser y Menet. También, como he citado anteriormente, se publicó una geografía de España, una gran enciclopedia a cargo del Instituto Galac, en la que contaron con Camarillo para ilustrar todo el apartado referido a la provincia de Guadalajara. La exposición que Tomás Camarillo tenía instalada en su casa, en su domicilio particular, a su muerte en 1954 fue donada a la Diputación Provincial de Guadalajara. En este punto, Francisco Laina se encargó de gestionar este legado testamentario y de conformar un museo fotográfico provincial, que fue finalmente inaugurado en 1956 y que es un elemento muy singular y que se relaciona con algunos antecedentes como el que ha citado Mari Santos de Casiano Alguacil, del que Beatriz Sánchez Torija ha dedicado muchas páginas de su tesis doctoral. El Museo de Tomás Camarillo en Guadalajara se instaló en las salas del Palacio Provincial de la Diputación y permaneció allí durante 10 años. Fue un museo muy efímero y de él se encargaron los miembros de la recién nacida Agrupación Fotográfica de Guadalajara, que aún permanece activa en nuestros días. Tomás Camarillo había sido para estos miembros fundadores de la agrupación una figura muy emblemática y muy querida. Entre ellos estaba Antonio Márquez Macho,
que había sido un antiguo empleado y que había viajado en numerosas ocasiones con él en sus excursiones por la provincia, y también el que sería más adelante presidente de la agrupación, Santiago Bernal. Por eso no es de extrañar que en los boletines que se distribuían a los socios ya en los años 60 aparecieran recurrentemente fotografías de Tomás Camarillo. De hecho, los miembros de esta agrupación fotográfica fueron los que primero homenajearon la figura del fotógrafo con motivo del centenario de su nacimiento en 1979 con una exposición. La estela de Camarillo continúa y los miembros de la agrupación fotográfica, con motivo de los actos conmemorativos de su propio aniversario, pidieron al Ayuntamiento de Guadalajara y a la Diputación que se levantara un busto conmemorativo del que ellos consideraban fotógrafo por antonomasia de la provincia de Guadalajara. Hoy día el busto sigue instalado en la Plaza del Jardinillo, el primer lugar donde Tomás Camarillo instaló su emblemático kiosco de chucherías. Allí, junto a las inscripciones de los años de nacimiento y muerte, permanece la inscripción Fotógrafo de Guadalajara. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, por esta estupenda presentación que nos has hecho de Camarillo y de sus diversas actividades. Ahora, si alguien de las personas que están escuchando quieren hacer alguna pregunta, pues como no había preguntas en el chat, creo que podéis abrir el micrófono quien quiera preguntar o comentar y hablar directamente. Hola, Víctor, soy Goyo. Muchas Hola. gracias por esta presentación tan interesante. Bueno, mi padre es de la provincia de Guadalajara, era. ¿Se pueden consultar este fondo fotográfico y está organizado por poblaciones y se puede buscar una población concreto? Sí, podéis consultarlo en la página del CEFIGU, que creo que es cefigu.es. Es Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara. Ahí tienen organizados todos los fondos fotográficos que poseen, que son bastante numerosos, y también se pueden obtener las reproducciones de las fotografías con una calidad notable. Están organizados por localidades y, bueno, también quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todos los técnicos y todo el personal del centro que me ha facilitado todas las consultas y todas las solicitudes de reproducción con toda la diligencia del mundo. Muchas gracias. A ti. No, pensaba si quieres hacer algún comentario más sobre su condición de hombre hecho a sí mismo, ¿no? De esa vida perra que llevó en Madrid durmiendo debajo de del mostrador de la tienda donde trabajaba y todas esas cosas que cuenta en su biografía, ¿no? Y también comentar un poco el hecho de que es uno de los pocos fotógrafos de los que tenemos una biografía, que es un elemento importantísimo. Sí, él publicó sus memorias. Es una persona que no tuvo formación académica y que si consultáis las memorias que están disponibles también en el repositorio de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, pues están escritas en un lenguaje muy sencillo, muy de andar por casa, pero verdaderamente se transmite esa condición tan humilde y esos orígenes que tenía. Era una persona muy modesta. Él incide mucho en sus orígenes, aunque realmente luego eso no tiene una proyección en su producción fotográfica, pues sí que ayuda a entender mucho su personalidad. Y también pues esa dedicación plena a hacer fotografías. El hecho de contar con las memorias pues es muy singular. Y también pues otros escritos, tanto estos pequeños artículos que él iba publicando recurrentemente en la prensa, como otros libros de viajes, en los que más que libros de viajes parecen unas notas organizadas que él iba tomando precipitadamente a lo largo de sus viajes. También hay que comentar que, aparte de
esas condiciones tan humildes de Madrid, eso se le quedó muy, muy grabado a fuego y constantemente vuelve sobre ello en las memorias y para reivindicar y para sacar pecho de todo el patrimonio que él iba encontrando en Guadalajara. Como he comentado, pues esa exposición con tanta repercusión en el año 1944 pues le permitió cerrar el círculo y luego, curiosamente, se organizó una réplica de esa exposición en Guadalajara y paradójicamente pues no tuvo tanto éxito como la de Madrid. Él se queja un poco de que valoraban más su tierra los madrileños que los propios guadalajareños. Muchas gracias. Creo que Ramón tiene una pregunta. Bueno, gracias por la fototertulia y darnos a conocer, por lo menos a mí, alguien de quien no sabía nada. Una pregunta a nivel, digamos, entre comillas, empresarial, o sea, a nivel económico o de, entre comillas, triunfo de su empresa, ¿qué tal le fue? ¿Puedes comentar algo en este aspecto? ¿O influencias posteriores? Y también hubo... ¿Te refieres de su negocio o de las fotografías? Del negocio. Sí, pues su negocio le permitió adquirir cierto estatus. En Guadalajara fue una persona muy respetada y muy querida. Formó parte del gobierno municipal después de la Guerra Civil y también del gobierno de la Diputación Provincial. Era una persona conservadora, aunque él evita comentarios ideológicos en sus textos, pero sí que es cierto que se nota que es una persona conservadora y que adquirió una riqueza considerable para la época, sobre todo teniendo en cuenta pues, esos orígenes tan humildes. Pudo tener un coche, pudo viajar todas las Semanas Santas y todos los veranos a puntos diferentes de España y eso eran cosas que no podía hacer cualquier persona en aquellos años. Vale, gracias. Por lo tanto, es un fotógrafo que pudo vivir de la fotografía holgadamente, ¿no? Sí, no exactamente de la fotografía, sino de su propio negocio. Era un negocio con productos muy variados. Él no vendía sus fotografías y eso lo consideraba simplemente una afición. Él en el negocio, pues ya digo que tenía radios, todo tipo de productos, un catálogo pues parecido a una tienda a un bazar prácticamente. Y la dedicación a la fotografía pues no tuvo ninguna remuneración. Simplemente él pudo hacer esa exposición, pudo hacer ese catálogo, esas colaboraciones con esas casas de fototipia tan importantes, pero realmente no tuvo beneficios económicos por sus fotos. Ni con los acuerdos con las fotos, con las casas impresoras, tampoco. Ahí no pudo. Ahí ya no lo sé porque es con Hauser y Menet son las colaboraciones en los boletines y las tarjetas postales pues no tengo constancia de que obtuviera. De hecho, no se conservan los clichés originales de estas tarjetas postales, sino que directamente he consultado las postales en sí mismas. Muchas gracias. A ti. Víctor, lo que sí era es un hombre muy listo, ¿no? Quiero decir que sí. Una cosa es que no tuviera formación académica y sí. Otra es que, si yo no recuerdo mal, alquilaba pianos y aprendió a afinar pianos. Es decir, sí. Manejaba las radios, las antenas, o sea que... Y yo creo que también el contacto con la INA, que es un historiador muy importante, acabó dándole un conocimiento también, ¿no? Y acabó teniendo una cultura a través de todos esos viajes muy notable. Totalmente de acuerdo. Sí, era una persona, en primer lugar, como comentas, pues muy manitas, que muy trabajadora, como había trabajado tanto durante su infancia, pues era una persona muy despierta, muy inquieta. Es curioso que comparando en la prensa, cuando él empieza a anunciar, por ejemplo, receptores de radio y también cámaras cinematográficas para aficionados, es que apenas han transcurrido 4 meses desde que se han lanzado al mercado. O sea, tenía
estaba muy pendiente de las novedades, hizo diversas estrategias para promocionar sus productos, muchísimos anuncios, también en prensa nacional. También en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara he visto un montón de pleitos pues, que denotan pues, esa atención por su propio comercio y reivindicar su establecimiento. Y luego también el contacto con la INA pues, le dio ese estatus, se benefició mucho de él, fue una amistad muy entrañable y muy sincera. He podido recuperar también la correspondencia entre ambos a través del archivo de la INA y se ven como esas discusiones para conformar el museo fotográfico, para preparar la exposición en Madrid y sí que este cronista le dio ese empuje definitivo a sus fotografías. Finalmente le concedieron una condecoración, que es la Cruz de Alfonso X el Sabio, pues en reconocimiento a toda esa trayectoria fotográfica. Hola de nuevo. He aprovechado a mirar el repositorio de imágenes y la del señor de Santa Mera que has puesto en la presentación, que Santa Mera es uno de los pueblos de mis abuelos. He visto que en el Cefigu tienen 2 veces esa foto, una etiquetada como Camarillo y la otra como la Ina Serrano. ¿Salían juntos y hacían fotos los dos o simplemente no se sabe quién es y está asignado a los dos? Sí, probablemente hicieran alguna excursión juntos, alguna salida de campo. Por ejemplo, la foto que he proyectado en el que aparecen la Ina y su mujer en el castillo de Atienza, pues probablemente a lo mejor se la hizo Camarillo, quién sabe. Hay algunas referencias en prensa de notas de sociedad que atestiguan que ambos hacían alguna salida de campo. Estas notas son muy puntuales y no puedo hacer una afirmación contundente ni de con qué regularidad lo hacían. Pero sí que también hay muchas fotografías de Camarillo en el fondo de Laina, porque Laina obtenía las reproducciones de las fotos de Camarillo para sus propios textos, para sus propios libros de historia, sus investigaciones y sus artículos académicos. Pero están firmadas por Camarillo. Entonces, son reproducciones de esos originales en el fondo de Laina. Gracias. Víctor, ¿y has podido encontrar una trayectoria de mejora en la actividad o es imposible? Pues ha sido muy complicado dar una datación concreta, porque es que más allá de los cambios en la caligrafía, es una cosa que fluctúa con mucha facilidad y ya hemos visto que a veces hay caligrafías que son muy posteriores a la toma de la fotografía en sí misma. Sí que es cierto que las primeras fotografías de audiciones radiofónicas, que sin duda son las primeras, pues parecen como más improvisadas, menos planificadas y conforme va avanzando ese manejo de la cámara fotográfica, que fue totalmente autodidacta, pues sí que se percibe pues, cierto cuidado en la composición, en la iluminación. En alguna entrevista también Camarillo afirma que no ha consultado ningún tipo de tratado, de manual, ni es suscriptor de ninguna revista, por lo que fue plenamente autodidacta, aprendió la técnica por sí mismo y a una edad ya bastante avanzada, hemos visto. Sí, no sé si es que las has seleccionado muy bien, pero has puesto fotografías de mucha calidad, con muy buen contraste, con mucha nitidez. Claro, he escogido pues, las que mayor calidad tienen, pero, por ejemplo, en este fondo inédito de fotografías estereoscópicas que están hechas en otro discurso, en un ámbito más personal, pues sí que se ven fotografías totalmente desencuadradas, desenfocadas, y sí que se nota pues, esa experimentación. Y también en alguna entrevista decía Camarillo que había descartado muchísimas fotografías y que verdaderamente él había guardado y había tirado las que mayor calidad tenían. Entonces, de ese volumen inicialmente mayor, pues hoy conservamos
las mejores fotografías. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. No os cortéis. Sí, Artur, potser. Referencia al fotógrafo, bueno, muy agradecido por la conferencia que has hecho, Víctor, pero me parece recordar que has dado como un corte de su trayectoria personal como fotógrafo el año 36. Por otra parte, yo sé que en Guadalajara, durante la época de la guerra, había frentes, luchaban los dos frentes, el republicano y el nacional, y no has comentado nada de este tema. ¿Se cortó su carrera fotográfica en el 36 o hizo alguna fotografía de la época de la guerra, o todo esto no se sabe o no queda registrado en el museo? Pues en cuanto a la colección de fotografías de la provincia de Guadalajara, hay algunas datadas. He dado la cronología de 1924-1948, puesto que para la preparación de ese álbum fotográfico publicado por Hauser y Menet, él hace exprofeso alguna fotografía más. Donde he acotado el año 1936 es en las películas, que están datadas entre 1927 y 1936. Las películas están perfectamente datadas y por el trabajo precedente también de José Antonio Ruiz Rojo, que he citado anteriormente. Con respecto a la época de la guerra, pues hay un gran paréntesis. No obstante, hay que decir que la colección de fotografías de Guadalajara estaba muy avanzada y prácticamente terminada. En 1934 se conserva una carta a Laina en la que ya están barajando hacer un libro, una publicación. Por lo tanto, cabe esperar que ya estaba prácticamente terminada, y se menciona también la posibilidad de hacer el museo. Todo esto queda congelado con la guerra civil, por supuesto, y no es hasta el año 1942-43 cuando realmente pues retoma ese impulso, monta ese pequeño museo fotográfico en su domicilio y más adelante la exposición. Pero en cuanto a datación de las propias fotografías, la mayoría están en los años 20 y 30. Muy bien, gracias, Víctor. Bueno, no sé si tenéis algún comentario más o si queréis que le demos las gracias muy sentidas y cerremos la conexión por hoy. Si queréis, como ya hemos hecho otras veces, pues podemos dejar el chat abierto un rato para hacer una charla un poco más informal, así entre amigos, si a alguien le apetece. Y de manera más seria, muchísimas gracias, Víctor, por enseñarnos la actividad y las fotografías y las películas y el trabajo de Tomás Camarillo, y por ampliar un poco esta vertiente de la fotografía patrimonial, que yo creo que es muy importante y que cada vez es más importante. Ahora, cuando hablabas del embalse, era entre peñas, ¿no? Los pueblos que quedaron sumergidos, yo estaba pensando, seguro que ahora los podemos volver a ver porque no habrá agua, ¿no? O sea, podemos ir de excursión y repetir alguna de las fotos de Camarillo. Bueno, pues muchísimas gracias por enseñarnos esta tarde, y gracias a todo el mundo por estar aquí presente. Y hasta pronto por Barcelona, por Madrid o por Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. Gracias.